Entonces, justamente nosotros debemos estar claros, debemos estar muy eh, enterados, ¿no? De los documentos que se van a eliminar y justamente tener la suficiente, los suficientes argumentos, ¿no? Que me permitan a mí tener claro que yo voy a eliminar lo que corresponde, ¿no? O sea, que haya pasado por todos los procedimientos, que yo sé que eso, que ha pasado por su determinada valoración, ¿no? Pero en el caso de que no hubiera, pues tablas de programas de control de documentos sí van a existir tablas de retención, ¿no? Y la AGN pues prevé también esas cosas, porque como ya hemos dicho, lograr tener, que ahora se está haciendo con más interés, ¿no? Justamente porque ahora pues hay eh, muchos archiveros profesionales, ¿no? Encargados justamente de la administración de los archivos y pueden justamente desarrollar, aplicar, ¿no? Los instrumentos descriptivos, el manual de procedimientos, pueden desarrollar justamente su programa de control de documentos. Entonces, yo creo que ahora, ¿no? En estos tiempos, podemos hablar de una eliminación un poco más eh, que, con más sustento, ¿no? O que ha desarrollado justamente más disciplina, ¿no? Porque está aplicada justamente con el profesionalismo que corresponde. Entonces, ahora podemos hablar no solamente, ¿no? De la eliminación de documentos físicos, sino también de aquellos de los electrónicos, que como siempre digo, finalmente el documento electrónico termina siendo, documento de archivo electrónico, ¿no? Termina siendo lo mismo que un documento físico, solamente que está en otro formato. Y claro, obviamente por las características de este formato van a tener un tratamiento distinto, ¿verdad? Un tratamiento en cuanto al manejo del documento, pero está dentro de los parámetros de la normativa que corresponde a un documento de archivo, ¿no? Tiene que cumplir con todos los elementos que corresponden, ¿no? Una valoración del documento, ¿no? A, tiene que tener su tabla de retención, todo lo que permite justamente que nosotros resguardemos la información. No, sin embargo, se va a aplicar otro tratamiento porque es un documento en otro formato, ¿no es cierto? Y se va a establecer también los parámetros que correspondan para la eliminación de los documentos no de archivo que son generados electrónicamente. Profesora, Entonces, sí, Víctor. profesora, sí, profesora, este, yo he trabajado en el Parque Leyenda hasta el 2015, hasta marzo. Se ha dejado listo para la aprobación del programa con todo documento, tabla de detención, todos los, ¿no? Transferencias, servicios, todo. Como es gestión, ¿no? Gestión yo lo tomo así irresponsabilidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Hasta ahora no lo aprueba. Le he elaborado un plan anual de trabajo el día domingo para mi amigo Hernán Quirós, quien trabaja como responsable ahorita del Archivo Central para la Leyenda. De hecho, entonces ya pues lo he presentado día antes de las 5 de la tarde y me dice pues que nada han aprobado. Digo, pero ya son 5 años, Hernán, digo. Pero dice, no, no quieren aprobar, que no sé cuánto de por aquí. Bueno, profesora, para mí, si es ilícito o es lícito, debe ser ilícito y debe ser también sancionado con con la forma de no trabajar en la gestión pública aquellos funcionarios que se muestren renuentes ante las buenas prácticas y poner al servicio con las innovaciones normativas de los archivos
Porque esto, profesora, si hablamos solamente de un sitio, también le puedo hablar al Ministerio de Educación, porque también he tenido la suerte de visitar todas las UGELs a nivel nacional. Las UGELs están bien en escalafón, pero en archivo no han hecho casi nada. Entonces, profesora, si hablamos solamente, claro, el problema es el presupuesto, sigue siendo el presupuesto el problema ¿no? de todo esto, pero el detalle es que de todas maneras, profesora, se debe coordinar y a fin de que las sanciones no sean para los servidores, sino a los funcionarios, porque no hay otra forma que nosotros estemos emocionadamente trabajando en función de responsabilidad y cuando hay una total irresponsabilidad de los funcionarios. Entonces, eso se debe trabajar en función de eso. ¿Para qué? Se mantenga, pues, todos los actuados del buen servicio, de una gestión documental, una gestión pública y una gestión archivística que sea el buen resultado para los servidores, ¿no? O los que recurren a ellos para su información, profesora. Ese es mi aporte y comentario, profesora. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Sí, bueno, lo que pasa es que no necesariamente los funcionarios tienen claro cuál es la importancia del trabajo dentro del archivo, ¿no? Y de la gestión archivística de los documentos. O sea, es eso, es el desconocimiento que hace que justamente, no solamente en materia archivística, ¿no? Nosotros sabemos que no hay algunas decisiones que no se toman por desconocimiento, no más que por desinterés, ¿no? También existen falta de decisión por desinterés, pero en materia archivística todavía pues le falta mucho a los funcionarios, ¿no? Y entonces está en nosotros, ¿no? Como cuando nos corresponda, pues siempre estar preocupándonos porque aquellos que toman decisiones pues conozcan un poquito más sobre la gestión documental y la importancia que tiene, ¿no? Desarrollar bien los procedimientos, ¿no? Y además porque finalmente hacer una buena eliminación también va de alguna manera a ser positivo, ¿no? A generar cosas buenas para la entidad, porque va a permitir justamente aprovechar mejor los materiales, aprovechar mejor los espacios, ¿no? Tener una mejor gestión de los documentos. Entonces, yo creo que todo eso está relacionado, ¿no? Con que también en un momento los funcionarios puedan asumir con responsabilidad, ¿no? La función que les corresponde, ¿no? Respecto de la gestión de documentos hablamos. Entonces, aquí también decía en la diapositiva, ¿no? Que justamente el tener los documentos por siempre, ¿no? Dice, no es de utilidad para el investigador mantener todos los documentos, puesto que no podría alcanzar sus objetivos con un cúmulo de documentación numerosa y o desorganizada. O sea, si nosotros queremos investigar, pues tenemos que tener las cosas ordenadas, ¿no? Incluso hacer pues una, una buena selección de lo importante, ¿no? Porque si no, habrían pues, no sé, estadios llenos de documentos sin poder, imagínense, ¿no? Meterse a esa cantidad de documentos, cómo se podrían utilizar para poder investigar? Si no habría ningún orden, porque no vendrá, de repente no habría la posibilidad de ordenarlos, de organizarlos, porque no tendríamos la capacidad, ¿no? La capacidad en el sentido de la posibilidad, ¿no? No la capacidad profesional, sino la capacidad en realizar la tarea por la cantidad de esfuerzo físico y de personal que se necesitaría. Entonces tenemos la pregunta, ¿no? ¿Es necesario eliminar la documentación? Nos hemos respondido que sí, ¿no es cierto? Sí es importante, es necesario, ¿no? Para que nosotros podamos mantener un archivo en condiciones adecuadas. Entonces tenemos que, tradicionalmente, la documentación se encuentra en formato papel y no toda tiene carácter permanente para la institución. Una de las razones por las que se necesita eliminar documentos es por el espacio físico que ocupa o el peso que su acumulación genera en ciertos ambientes. El problema es que al hacerlo,
perdemos información que posiblemente después adquiera carácter histórico o la propia institución necesite acceder a fuentes históricas las cuales decidimos eliminar. Entonces, ¿esto podría pasar? Por supuesto que sí podría pasar. Si nosotros no tenemos una buena, no hacemos una eliminación de una manera adecuada y con una normativa que corresponda, ¿no? Entonces tenemos que, la importancia de tener un PCDA, un programa de control de documentos, justamente radica en ese aspecto, ya que esta herramienta nos va a permitir contar con la valoración que la unidad orgánica le da a su documentación. Son ellos los que conocen el carácter probatorio que tiene la documentación y el tiempo que ésta requiere ser conservada, siempre contrastando esta información con la normativa interna y externa. Entonces nosotros tenemos que, ¿qué cosa nos garantiza que hagamos una buena eliminación de documentos? Justamente los instrumentos, ¿no es cierto? Y uno de esos instrumentos es justamente el programa de control de documentos, porque nos va a permitir que en este documento de gestión, ¿qué nos va a permitir? Tener, primero, identificar las series documentales, todas las series documentales de la entidad, tener, ¿no?, conocimiento sobre los valores que tiene, cuánto tiempo va a estar la serie documental en cada nivel de archivo a través de la tabla de retención de documentos, ¿no? Y nos va a poder, nos va a permitir tener el control sobre los documentos que se generan y que se gestionan en la entidad. Entonces, pero podría haber una eliminación inadecuada, podría haber, ¿no? Y sí se podría generar, ¿verdad? Podría pasar que nosotros este, podríamos tener una eliminación inadecuada, ¿no? Ya que nosotros le llamaríamos eliminación inadecuada. A ver, ¿quién de ustedes me comenta sobre eso? ¿Podría ser, profesora, eliminar un documento que sea de valor permanente? Claro, eliminar documentos que no correspondería eliminar, ¿no es cierto? Y eso tendría razones, ¿no? O sea, si nosotros hacemos una mala evaluación de los documentos o de la serie documental, pues tendría algunos factores que justamente van a hacer que nosotros cometamos errores, ¿no? Y entonces, esos factores, según lo que dice la diapositiva, no son los siguientes, y seguramente hay otros, ¿no? Dice falta de una política archivística coherente de la organización. Recuerden que nosotros no hemos hablado de la planificación de las actividades en el archivo, ¿verdad? Hemos hablado de que todas las actividades deben estar planificadas en un plan anual de archivos, ¿no? Y justamente ese plan también nos va a permitir, ¿no? Nosotros no solamente tener un cronograma de tareas, ¿no? Saber lo que vamos a hacer en cada momento, ¿no?, en el año sobre las tareas archivísticas que nos corresponden, sino además, ¿no?, justamente nos va a permitir, porque el plan obviamente se hace a través del conocimiento que se tiene sobre la realidad, ¿no? Y la realidad que debemos conocer es la realidad archivística de la institución. Entonces nosotros tenemos que desarrollar políticas, ¿no? Políticas que, que tengan como objetivo justamente tener una buena administración de los documentos al interior de la institución. Entonces debemos tener una política adecuada de gestión archivística o de gestión de documentos. Pero podría pasar que también por desconocimiento, pues se eliminen documentos que no deberían ser. O sea, la gente podría pasar, ¿no?, de repente ahora menos que antes, que lleguen al archivo personas que no conocen sobre la materia, ¿no? Y por desconocimiento y porque creen que el archivo ya está o que el repositorio está repleto, ya no alcanza más, pues empiezan ¿no?, a triturar, sin tener ningún tipo de consideración técnica, ¿no? Eso podría pasar, ¿no? No debería, pero podría haber lugares, ¿no?, donde se puedan realizar, donde se realizan todavía algunas acciones que van en contra de la norma, ¿no? Entonces tenemos que tener claro eso, porque justamente, ¿no?, otro de los factores es que no tengamos un personal capacitado, ¿no? Y ese desconocimiento, ¿no?, esa ignorancia nos puede hacer cometer errores.
Entonces, qué importante es que el personal del archivo esté capacitado para que pueda tener un conocimiento adecuado de las tareas que le corresponde hacer y de aquello que debe hacer para conservar mejor los documentos. ¿Ok? Entonces, esos son los factores, ¿no?, principales, ¿no?, los que están, los que se muestran, ¿no?, más importantes, ¿no?, o que los podemos identificar más rápido en todo caso. Pues tenemos falta de la política archivística, ¿no?, desconocimiento de la legislación y por falta de capacitación, ¿no? Entonces tenemos esos que se relacionan en realidad. Tenemos entonces las normas sobre eliminación, pues sí, ¿no? El Archivo General de la Nación, como ente rector, es el encargado de emitir las normas también sobre eliminación, ¿no?, sobre todos los procesos archivísticos que incluyen la eliminación. Entonces es importante que nosotros las conozcamos para poder desarrollar nuestras tareas, ¿no? Con el debido respeto a la norma archivística. Entonces nosotros tenemos que ya en el año 85 se vienen desarrollando, ¿no?, normas relacionadas justamente a la eliminación de documentos, y dentro de las normas, ¿no?, justamente en la legislación archivística, nosotros tenemos, ¿no?, la norma 04, ¿no?, del Sistema Nacional de Archivos, conocida como selección documental. ¿Y qué cosa decía esa norma? Pues lo siguiente, ¿no?, que selección documental, es un proceso archivístico que consiste en identificar, analizar y evaluar todas las series documentales de cada entidad para determinar sus periodos de retención, para formular el programa de control de documentos que es necesario para la transferencia y eliminación de documentos, según la resolución jefatural número 07385 de la AGN. ¿Y qué otra norma tenemos nosotros? Entonces acá tenemos una norma que está relacionada a la selección documental y que justamente nos hablaba de que esta norma que ponía, ¿no?, los parámetros, ¿no?, para justamente formular el programa de control de documentos, y que, como sabemos, el programa de control de documentos lo que hace es justamente normar, ¿no?, la transferencia y la eliminación, ¿no? Entonces tenemos esa norma desde el año 85, ¿no? Pero también había una directiva, la 00686 de la AGN, ¿no?, en la que justamente se daban algunas disposiciones, y vamos a hablar sobre eso de manera general, ¿ok? La eliminación de documentos, decía la norma, ¿no?, la directiva, es un procedimiento técnico archivístico que consiste en la destrucción de los documentos innecesarios, autorizados expresamente por el Archivo General de la Nación. Las disposiciones generales decía, ¿no?, que la entidad comunica a la AGN mediante el cronograma anual de eliminación, se realiza de acuerdo a los plazos de retención establecidos en el programa de control de documentos, y las solicitudes serían acompañadas con inventarios y muestras documentales. Pero además tenía unas disposiciones transitorias que decía lo siguiente, ¿no? Esta directiva, ¿no?, se aplica para las entidades que no cuentan con el programa de control de documentos, ¿no?, que debía tener un informe favorable, ¿no?, del Comité Evaluador de Documentos, que incluía inventarios y muestras documentales. Entonces, esa norma quedó desfasada, ¿verdad? Tenemos otra norma, ¿no?, que fue desarrollada en el año 2018, que es la resolución jefatural justo 242-2018, AGN, jefatura, ¿no?, que aprueba la directiva 001-2018,
para la norma para la eliminación de documentos de archivo del sector público. Entonces, si estamos hablando de una norma, ¿no? Que habla sobre los documentos de archivo del sector público, quiere decir que todas las entidades públicas pues tenían que utilizar esa resolución y la directiva 001 para poder desarrollar el procedimiento, el proceso de eliminación de documentos, ¿ok? Entonces, esta norma es de obligatorio cumplimiento por las entidades públicas. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Y nosotros tenemos que, los especialistas de gestión documental, ¿no? Deben tener en cuenta, dice, antes de iniciar un proceso de eliminación de documentos en el sector público, ¿no? Dice, relacionados tanto a documentos impresos como digitales, tenemos lo siguiente, ¿no? Dentro de la gestión documental, principalmente en las entidades públicas, uno de los procesos que más temor causa es la eliminación de documentos, debido a que estos, después de pasar por un proceso de selección, ya no estarán disponibles para la institución, ¿no es cierto? Entonces, para asegurarnos que nosotros estamos realizando una eliminación adecuada de acuerdo a los parámetros que nos da la normativa archivística general, que es la que nos dicta la AGN, pero también la normativa que hemos implementado, que hemos aplicado, que hemos desarrollado al interior de la entidad, ¿verdad? ¿Qué deberíamos tener en cuenta nosotros? O sea, si nosotros decimos, vamos a hacer la directiva, ¿no? Correspondiente a eliminación documental de la entidad, ¿qué deberíamos tener en cuenta? ¿Y por qué es tan importante eso? No, si nosotros decimos que no hay forma, o sea, ya después de una eliminación no hay vuelta atrás, ¿no? Nos podemos equivocar, pero ya no hay remedio si nos equivocamos, ¿verdad? ¿Qué me dicen ustedes? Que por eso están poniendo esas 4 condiciones, ¿no? Para hacer la eliminación. Claro, se supone que debe haber un procedimiento, ¿no? Y tenemos que justamente respetar ese procedimiento para no cometer errores, pero además del procedimiento, nosotros ya hemos dicho que cuando vamos a hacer una buena eliminación, cuando estamos aplicando, ¿no? Los conocimientos, ¿no? de archivo. Nosotros hemos hablado de la valoración, el papel del archivero, ¿no? Justamente en el desarrollo de una buena eliminación está desde el momento en el que el documento se genera, porque nosotros lo que hemos tenido que hacer es justamente identificar, ¿no? Las series documentales de la entidad, valorarlas y esa valoración aplicarlas, ¿no? Cuando corresponda, ¿no? Justamente en el desarrollo, ¿no? De la gestión de la transferencia y en el desarrollo de la gestión de la eliminación de documentos. Porque todo ese conocimiento que hemos adquirido y que nos ha permitido implementar, ¿no? El cuadro de clasificación documental que nos permite identificar las series y luego el programa de control de documentos, si lo tenemos, y si no, tenemos una tabla de retención documental que debemos implementar, ¿no? Y que está relacionada al cuadro de clasificación documental. Y todo eso lo vamos a poder hacer única y exclusivamente cuando nosotros hayamos trabajado de una manera adecuada los documentos junto con los generadores del documento, aquellos que nos pueden decir cómo es que funciona, ¿no? La gestión de una serie específica. Entonces tenemos que la directiva número 001-2018, ¿no? Norma para la eliminación de documentos de los archivos del sector público, es muy clara al respecto y señala que se debe cumplir con 4 condiciones. ¿Tenemos? Estoy un poquito mal de la garganta, así me van a escuchar de repente un poco ronca, ¿ya? El cronograma de eliminación de documentos anual. Contar con un comité evaluador de documentos, ¿no? En la medida de lo posible.
contar con el programa de control de documentos archivísticos, también en la medida de lo posible, ¿verdad? Y tener elaborados los inventarios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Poder desarrollar la tarea de eliminación, ¿no? Justamente respetando estas 4 condiciones, ¿no es cierto? Tenemos que un cronograma, un comité evaluador en la medida de lo posible y el programa de control de documentos en la medida de lo posible. Si no lo tenemos, pues tenemos una tabla de retención documental, tenemos un plan anual archivístico, ¿verdad? Y los inventarios tenemos que tenerlos, tenemos que elaborar en el archivo un inventario de eliminación documental y tenemos que elaborar en el archivo también los inventarios de transferencia. Pero además, ¿no? El Archivo General de la Nación en este año ha desarrollado una nueva norma, ¿no? El 22 de junio salió, ¿no?, la norma para la eliminación de documentos de archivo del sector público con la resolución jefatural número 121-2022, que es la que está vigente, ¿no? Y que modifica la directiva que acabábamos de hablar, que es la 001-2018, ¿no? Y que resuelve lo siguiente, ¿no? Es lo que tenemos que saber. En el artículo 1 dice, ¿no? Dejarse en efecto la resolución jefatural número 119-2022 AGN de fecha 14 de junio, que modifica e incorpora incisos a la directiva número 001-2018 AGN, norma para la eliminación de documentos de archivo del sector público, que fue aprobada por la resolución jefatural del AGN de fecha de 24 de octubre del 2018. Y el artículo 2 dice, ¿no? Modificar el inciso B del numeral 8.1 de las disposiciones generales de la Directiva 001, norma para la eliminación de documentos del archivo del sector público. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí una nueva norma, ¿verdad? Y justamente yo la saqué, la bajé para poder compartirla con ustedes. ¿Todos ven conmigo? Sí, profesora. Ya, entonces estamos viendo, esta es lo que ha salido, ¿no? Ahora en junio, sobre la eliminación documental, norma para la eliminación de documentos de archivo del sector público, que incluye la modificatoria de la resolución jefatural 121-2002 del 27 de junio. Entonces, acá dice, modifican la directiva número 001-2018, norma para la eliminación del sector público, de documentos del sector público. ¿Qué cosa quiere decir? Que sobre esta directiva es que nosotros tenemos que trabajar nuestra eliminación de documentos, ¿no? Nuestro procedimiento. Entonces, como ya les dije, lo leí el artículo 1, ¿no? Y señala acá, ¿no? El artículo 2 dice, ¿no? Modificar el inciso del numeral 8.1 de las disposiciones generales, norma para eliminación de documentos de archivos. Dice, 8.1, ¿cuál es? El procedimiento para entidades que cuenten con programa de control de documentos. Dice, hay otro, pero